¿Cómo enfurecer a miles de conductores, tomar el nombre de un todoterreno aún junto a su cabaña en el bosque y dárselo a un crossover urbano? Viejo, lo sé, vas a decir Explorer, Eclipse, Space, Puma, al final así se puede seguir nombrando. Y ahora Opel hizo lo mismo, resucitó la Frontera. Opel, para que quede claro, afirma que todo está bien, porque este coche sigue vigilando las fronteras, ¿no? Solo que ya no las fronteras estatales en el campo, sino las fronteras del segmento. Está en la frontera entre un auto urbano y uno familiar, en la frontera entre la sencillez y la modernidad, en la frontera entre un auto de combustión y uno eléctrico. ¿Y son esas las mismas fronteras a las que nos referíamos con el nombre Frontera? Júzguenlo ustedes mismos. La nueva Frontera no supo mantener los límites del diseño porque es difícil encontrar aquí referencias al modelo anterior. Antes tenía líneas angulosas, un frente robusto y la silueta clásica de un todoterreno. Hoy tenemos el lenguaje de diseño moderno de Oplast, con una parrilla característica, un logo grande y líneas suaves muy simples y se podría decir baratas de producir. No tiene chasis ni esa brutalidad todoterreno, pero mantiene carrocería alta, buena distancia al suelo y algo de rudeza en detalles para que se pueda escribir en el catálogo que alguien que recuerde la vieja Frontera seguramente verá en este auto una sombra de aquel vehículo. Opel nos da a elegir solamente una versión eléctrica de 113 caballos, una normal y otra con batería ampliada. No le veo gran futuro a la primera por su autonomía menor a 300 kilómetros, ni a la segunda por su dinamismo, ya que con batería más grande y pesada acelera de 0 a 100 en 14 segundos. En comparación, el motor de combustión más potente que tenemos hoy en la prueba es una bestia que te pega al asiento. La versión menos potente, de 100 caballos, alcanza unos 110 caballos, sumando el motor eléctrico similar al eléctrico. El motor más potente, con 136 caballos, más el eléctrico de 28, da aproximadamente 145 caballos en total. Con una transmisión automática de 6 velocidades y enfoquémonos en esa versión. Tiene 230 Nm de torque y según el fabricante consume algo más de 5 litros cada 100 kilómetros. En la práctica eso significa poco más de 6, lo que me parece bien. Para un auto automático que acelera de 0 a 100 en 9 segundos, el auto puede rodar usando solo electricidad, ¿no? Lo hace bastante bien y también puede acelerar bastante bien por encima de las 2000 revoluciones con el turbo. El único problema, de eso hablaré mientras conduzco, pero ya que estamos aquí, diré que el traqueteo de los 3 cilindros lamentablemente se siente no solo bajo una gran carga en la autopista. Esa narrativa que está entre segmentos es muy conveniente para Opel porque puede prometer todo a todos al mismo tiempo, ¿verdad? Si alguien ve en este coche un auto urbano, él dice sí, es un auto urbano, muy compacto, fácil de estacionar y ahorra combustible. Pero si alguien busca un auto elevado, como aquí tenemos un crossover del segmento B, al mismo tiempo podemos disfrutar de que estamos sentados alto y vemos todo. O sea, podemos transportar más cosas con este auto y también al combinar los sistemas de propulsión podemos avanzar en el tráfico solo con electricidad, pero tampoco nos preocupamos por la autonomía como en los eléctricos porque podemos cargar gasolina y seguir adelante. Pero hay que recordar que cada vez que se combinan dos mundos diferentes, en la práctica a veces eso es como mezclar fuego y agua, se trata de buscar compromisos. Y ese compromiso se ve mejor cuando observamos el intento de ofrecer un auto grande, espacioso, práctico y al mismo tiempo muy, muy barato. Y por eso llamé a esta película Gentleman's Agreement, porque Opel al vender este auto dice así: recibes este auto europeo, con una red de concesionarios europea, con una depreciación europea ya conocida de antemano, sin ninguna sorpresa, con un logo europeo, pero se podría decir, precio chino. Con la condición de que hacemos contigo un acuerdo de caballeros. Cuando te subes a este auto y ves ciertos atajos de ahorro, no te quejas, haces la vista gorda porque pagaste poco.
Yo con este auto tuve exactamente esa asociación en primer lugar, que simplemente es un acuerdo de caballeros. Pagamos poco y no nos quejamos. Así que de esta manera tenemos que hacer la vista gorda ante, es cierto, los plásticos duros, el aislamiento muy pobre del conjunto motriz, que a veces traquetea y otras veces se escucha cómo funciona el motor eléctrico, incluso cuando el auto no va completamente solo con electricidad. Y aún así, todo el tiempo escuchamos ese zumbido del motor a altas frecuencias del motor eléctrico. O también cuando vemos que alguien decidió sorprender a todos con alguna solución excepcional que definitivamente hace que este auto se destaque entre otras opciones en el mercado, y al mismo tiempo sí recibió un presupuesto de alrededor de 3 euros para eso. Y es entonces cuando surge una solución como una banda elástica, a la que se le inventa toda una filosofía diciendo que gracias a ella, por ejemplo, se puede transportar aquí una tableta o una laptop. Yo creo que la idea es completamente desacertada. Es una banda elástica que se encuentra junto a los portavasos. Si resultara que queremos poner aquí una tostadora o un procesador de alimentos, también se pensó en eso. Así que podemos quitar esto y luego poner aquí algo realmente grande, útil, ¿verdad? Yo a menudo pongo el procesador de alimentos, siempre me molestaba que se volcara de lado, ahora ese problema está resuelto. Además, si no nos gusta, simplemente podemos desmontarlo y no llevarlo con nosotros. Y entonces, por supuesto, todos fingimos que esos agujeros que quedan después de quitar esa correa no nos molestan para nada. Por dentro, destaca el nuevo estilo de Opel, líneas simples, horizontales, pocos adornos y un enfoque depurado en la interfaz. Aquí también vemos algo que Opel llama Pure Panel, que son dos pantallas de 10 pulgadas donde la de la derecha está claramente orientada hacia el conductor. Curiosamente, encontré que en la versión base este auto puede venir con lo que llaman Smartphone Station, es decir, el centro de control lo toma el teléfono, pero esa es la opción más barata. En configuraciones reales, ya sean de prensa o de clientes, más bien veremos el dúo completo de dos pantallas. El volante tiene un diseño nuevo y sencillo y encaja bien con la estética técnica y simple de este auto. Mis amigos, el patrocinador de este episodio es MUBIPL, una conocida opción para comprar seguro barato. Es un comparador que revisa ofertas de varias aseguradoras y les muestra un ranking de las mejores y más económicas. Al comprar en MUB y Diagonal Sahar, tras adquirir la póliza también reciben 100 pesos de reembolso. Compruébalo tú mismo. Ingresa los datos de tu auto y recibe ofertas para elegir. Aunque tu póliza no venza ahora, compara con lo que pagaste. Puede servirte en el futuro. El enlace está en la descripción. No paguemos de más por el seguro. ¿Quieren pruebas? Aquí tienen pruebas. Aquí está el interior, donde es inútil buscar cualquier material suave. Aquí en la consola todo es duro. Más abajo es duro. Aquí pueden ver que tenemos un patrón que podría sugerir otra cosa, pero no, es duro. Más abajo, naturalmente, es duro. Aquí, para variar, en todas partes es duro. Incluso en las puertas, aquí arriba, donde normalmente tocaría para ver si es suave o duro, puedo ahorrarme un poco de tiempo. Porque el plástico lo indica desde lejos, que esto es barato y duro. Los únicos lugares donde se podría decir que pasa algo en cuanto a comodidad es aquí donde tenemos como 1 milímetro de espuma y aquí hay bastantes milímetros más. Este descansabrazos incluso podría considerarse cómodo. Y tenemos un volante acabado en piel bastante agradable, al menos en esta versión de equipamiento, así que en ese aspecto al menos es como una islita de buen acabado. Tenemos esto y en cuanto al ajuste tampoco es nada del otro mundo. Aquí la pantalla no se inclina, aquí tampoco se inclina mucho, pero por ejemplo este microtecho, miren qué innovación, ¿no? Teóricamente tenemos una pantalla. Todos extrañan esos techitos anticuados o clásicos, como quieran llamarlos, así que hicieron uno así por 22 centavos y medio de euro, un techito sobre la pantalla, ¿por qué no? Aquí podemos jalar y sorprendentemente no pasa nada, aquí también, porque esto se ve realmente barato, pero no hace ruido. Aquí tampoco, y aquí tampoco, y aquí no, y aquí tampoco. Entonces, en cuanto al ensamblaje, yo diría que alguien aquí se esforzó mucho más que cuando eligió los materiales de acabado. Pero como dije, hay un acuerdo, es barato, así que no me quejo.
Y ahora es momento de la prueba del tipo de 2 metros. Empezaré y terminaré con buenas noticias, pero lo del medio no será tan positivo. Hay mucho espacio sobre la cabeza, se nota desde afuera, el auto es alto como era de esperarse. Sin embargo, decepciona el volante, en realidad toda la columna de dirección, porque solo se puede ajustar en un rango muy limitado. Miren, de aquí para allá son literalmente unos pocos centímetros, mientras que el ajuste de arriba hacia abajo para mí es completamente inútil. Es un encendido anticuado. Al meter la llave, si no está en la posición más alta, queda en la rodilla y para no romperla debo subir el volante al máximo. Y de esa manera resulta que no puedo acercarme más al volante porque mi rodilla ya está contra el plástico duro, así que me faltan unos centímetros para poder acomodarme correctamente respecto al volante. Así que esa es la mala noticia, pero la buena noticia al final es que Opel inventó un nuevo tipo de asientos. Nadie lo había hecho antes en este segmento clase. El asiento está dividido en 2 partes y en el centro tiene una ranura adicional. Y como resultado, sentarse en este tipo de asiento es más cómodo, ergonómico y mejora la circulación. En la parte trasera veremos ejemplos de este acuerdo de caballeros. Y aquí vemos la falta de salidas de aire. Vemos que tampoco hay algún compartimiento en el centro. Por supuesto, tenemos bolsillos detrás de los asientos. Tenemos bolsillos muy modestos y simbólicos en las puertas. El asiento trasero es una prueba aún mejor de ese acuerdo de caballeros. Y así hay mucho espacio en el auto, porque sobre la cabeza tenemos mucho espacio, frente a las rodillas todavía tenemos mucho espacio. Después de todo, el asiento frente a nosotros está ajustado para mí y tampoco falta espacio para los pies. Y de esta manera se puede decir que el auto es realmente grande, no solo en la parte delantera, sino también en la trasera. Por otro lado, por supuesto, los plásticos son completamente duros. Aquí ya se puede ver la lámina desnuda, afortunadamente pintada, pero tampoco encontraremos aquí espacio para portavasos, porque aquí no tenemos descansabrazos. Pero por otro lado no se olvidaron, por ejemplo, de las luces o de la salida de 12 voltios o de la salida doble. Versión con alto equipamiento. Aquí también tenemos una solución bastante simple y económica en cuanto a la fijación, ocultando el anclaje ISOFIX detrás de un cierre, pero todo está en una forma bastante sencilla y barata, pero está. En cuanto al canal mencionado anteriormente, aquí está más bien dibujado que realmente esculpido. Así es como se ve la frontera de noche. Por supuesto vemos las pantallas, el panel, el aire acondicionado y lamentablemente los botones no están iluminados ni debajo ni encima de él, excepto por ese botón encendido que solo aparece cuando lo activas. Tenemos botones en el volante, un par de botones debajo del volante, no en las puertas, aquí no hay iluminación en las manijas ni en los compartimientos. Veamos qué pasa con la guantera frente al pasajero, ¿no? Veamos qué pasa con la visera parasol. No, y básicamente eso es todo sobre el tema. Creo que en cuanto a la iluminación tampoco tenemos luces ambientales aquí, así que el tema está cerrado. Revisamos la cajuela y notamos una gran mejora respecto a la Moka, donde era necesario desbloquear y después abrir en diferentes lugares. Aquí el botón de apertura está en la tapa. Cosas simples, pero que alegran después de una semana con la solución extraña en la Moka. ¿Qué tenemos aquí? Una cajuela que tiene 460 litros y recordemos, este es un auto del segmento B. Ya no es un mal resultado, pero lo mejor está por venir, porque resulta que debajo del piso de esta cajuela no hay solo un compartimento, sino que prácticamente hay casi la misma capacidad adicional. Porque miren, la diferencia de altura aquí es de unos buenos 20 centímetros, creo. Al final hay otra hendidura, por lo que este compartimento puede considerarse una segunda parte de la cajuela, pero aún mejores novedades nos esperan después de abatir los respaldos del asiento trasero, porque entonces Opel ya ofrece 1600 litros, lo cual está claramente por encima de lo que ofrecen otros autos del segmento, recordemos BSUV. Y ahora la impresión de manejo, que comienzo en una calle empedrada. Aquí en Wall hay un campo de pruebas perfecto y ya mostré que aquí sacudí todo lo que pude en este auto y no logré sacar ningún ruido de él. Y ahora vemos cómo se ve esto en la práctica. El auto entra en vibraciones bastante notables.
aunque recientemente conduje aquí un Cayman Gran Turismo 4 Racing Sport y apenas podía ver o sentir algo en absoluto. Sí, todo eso temblaba. Ahora, a pesar de todo, la suspensión cómoda se las arregla bastante bien en estas piedras, pero sobre todo silencio y tranquilidad. En los primeros segundos de la prueba de manejo nos lanzamos al agua profunda y notamos que la suspensión responde bien a pequeñas irregularidades. Eso tiene su otra cara de la moneda y por otro lado el ajuste de los elementos está a buen nivel, lo cual ya comprobé antes jalando los plásticos. Sin embargo, lo que dije será la otra cara de la moneda. Se trata de la prueba del alce, que en esta suspensión muy cómoda, con bastante distancia al suelo y en general con un coche que está un poco elevado. No, podría haber salido de cualquier manera y habría que aceptar cada uno de esos resultados al final. Sin embargo, desde el punto de vista del conductor, sinceramente se sintió completamente neutral, tranquilo y predecible. El coche sí se inclinó, fue a la izquierda, fue a la derecha, ni siquiera las llantas chillaron mucho y en general estaba bastante satisfecho con el coche mientras conducía. Sin embargo, al revisar los materiales noté que la rueda trasera derecha se levantó mucho. Así que, aunque desde el punto de vista del conductor no parecía tan grave, se notaba que una maniobra así no era nada sencilla para una suspensión tan cómoda. Ya mencioné antes sobre el aislamiento acústico bastante deficiente. Ahora apagaré la ventilación para que haya silencio. No sé si el micrófono lo captará, o tal vez aquí en el estacionamiento subterráneo se escucharán aún mejor todos esos sonidos eléctricos adicionales y extra. Vamos a intentarlo. Sí, eso suena hacia atrás. Algo cambió, es la marcha adelante. ¿Lo escuchan? Todo funciona como en un tranvía. Ahora mostró el 100% de su capacidad de aullido. Se podía escuchar incluso por encima del sonido del motor de combustión. Y volviendo a los 3 cilindros, se podría decir que si prestamos atención, la mayor parte del tiempo escucharemos que ahí están esos 3 cilindros. Sin embargo, para que eso realmente le moleste a alguien, no lo creo, realmente tienes que acelerar, realmente tienes que pisar fuerte el acelerador para que ese traqueteo se vuelva más notorio durante la mayor parte de la conducción. En la ciudad, si alguien quiere escucharlo, por supuesto que lo escuchará, pero para que realmente moleste, la verdad es que no. Un aspecto muy bueno de esta híbrida suave es el hecho de que 28 caballos son suficientes para sentir la inmediatez de la reacción cuando empezamos a acelerar. Entonces, inmediatamente después de pisar el acelerador, no tenemos que esperar a que el motor suba de revoluciones, recibimos un empuje inmediato hacia adelante. Tal vez ahora que voy casi a 50, piso el acelerador y ya no se siente tanto, pero a menor velocidad se nota que primero reacciona el motor eléctrico y luego el de combustión. No alargaré mucho sobre las impresiones de manejo, solo diré que conducir esto es agradable en la ciudad porque el volante tiene poca resistencia y se puede manejar con un solo dedo. Al mismo tiempo no es que no se sienta nada, digamos que está ajustado justo al límite de ligereza del giro para que todavía se sienta algo y creo que eso es acertado para el posible comprador de este tipo de auto. Y finalmente, si alguien está interesado en la versión con transmisión automática, se puede decir que la mayor parte del tiempo funcionará de acuerdo a las expectativas del conductor. Sin embargo, si vamos a conducir un poco más intensamente, bueno, 1 o 2 veces me pasó que tuve que esperar un momento por ella. Esperar. No hay posibilidad de cambiar de marcha ni de intervenir en su decisión, así que simplemente solo queda darle tiempo. Y eso es básicamente todo en cuanto a las impresiones de manejo, que creo que para las expectativas de los clientes de un auto tan grande y a un precio tan accesible, son más que suficientes para el uso diario. Al evaluar este auto hay que desprenderse de su nombre.
el nombre es el que es, a algunos les va a gustar, a otros les va a molestar, pero eso es cuestión de emociones, no sé, recuerdos, asociaciones. El auto realmente vale la pena considerarlo aparte de ese nombre, que algunos ven como un lastre. Y aquí Frontera resulta ser un ejemplo de SUV construido pensando en que el chino no nos va a quitar clientes con un precio bajo, ¿verdad? Construido en la frontera de los segmentos, a veces en la frontera de los compromisos, un poco como un acuerdo de caballeros, como mencioné antes. No es perfecto, pero es barato y eso es lo que funciona. Mientras grabo este video, ayer vi en internet que Stellantis presumía que sus ventas crecieron 4 meses seguidos. La Frontera debe considerarse sin sentimentalismos, pues se defiende por lo que ofrece y cuesta, no por su nombre. Gracias por ver, suscríbanse y nos vemos en los próximos videos. Hola.